Bienvenidos a Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Ian Dávila y en esta emisión hablaremos de si México puede liderar una inteligencia artificial ética e incluyente. En FinTech, en la vida diaria, hablamos de las apps montadeudas, plataformas disfrazadas de soluciones financieras que han creado una red de fraude y terror digital. En el origen de, descubrimos por qué el ahorro ya no es como antes y qué opción te da más por tu dinero. Y en nuestra entrevista nos acompaña el día de hoy en el estudio Alejandra Lagunes, quien es directora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, para hablarnos de un tema crucial. ¿Puede México liderar el desarrollo de una inteligencia artificial ética, inclusiva y con impacto social real? Nuestra conductora de inteligencia artificial, Betsy, te revela cómo los deepfakes están abriendo la puerta al fraude financiero del futuro. Y en Radar Digital abrimos el debate sobre una pregunta que cada vez más pesa en el mundo empresarial. ¿Es la inteligencia artificial una ventaja competitiva o una necesidad? Esto es Factor FinTech. ¡Comenzamos! Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. Pakistán lanzó la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority con el mandato de licenciar y supervisar servicios de activos digitales. El nuevo organismo busca garantizar la integridad financiera, la transparencia y la alineación con estándares internacionales como los de los GAFI. Estados Unidos establece el primer marco federal para las stablecoins. Aprobó el Genius Act, una legislación nacional que exige que las stablecoins estén respaldadas uno a uno por activos de bajo riesgo, como dólares. La ley crea una supervisión dual, federal y estatal, con auditorías obligatorias. DigiAsia Corp, plataforma FinTech as a Service, anunció una financiación mediante nota convertible de $2 millones. El capital se usará para impulsar soluciones de pagos digitales, infraestructuras API y servicios financieros regulados. La plataforma Metadomo, especializada en pagos, lealtad y gateway Web3 con IA, firmó un MOU con FitzMoney para expandirse a mercados como Pakistán, India y Vietnam. El acuerdo facilitará on-off ramps de criptomonedas y pagos digitales en mercados emergentes, en la medida en lo que lo permitan los marcos regulatorios. Pese a la recuperación del día, Bitcoin aún acumula una caída semanal cercana al 3%. El mercado sigue afectado por factores como los nuevos aranceles estadounidenses, datos laborales por debajo de lo esperado y una creciente incertidumbre regulatoria. Y es momento de darle la bienvenida a Betsy, nuestra presentadora digital. Vamos contigo. Hola, soy Betsy, tu conductora de inteligencia artificial. Hoy te voy a hablar de algo que parece ciencia ficción, pero ya está ocurriendo. Los deepfakes financieros están aquí. Se trata de videos o audios completamente falsos generados por inteligencia artificial, pero tan realistas que pueden suplantar tu identidad sin que nadie lo note. Imagínate que llaman a tu banco con tu voz, piden una transferencia, cambian contraseñas, acceden a tus cuentas y mucho más. Esto ya pasó en empresas de Reino Unido, Alemania y hasta en México. La tecnología detrás de estas falsificaciones es tan sofisticada que incluso engaña a sistemas biométricos por voz. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Varias empresas han implementado diferentes técnicas: verificación en múltiples pasos, herramientas que detectan alteraciones digitales y algo clave, educación financiera digital para que sepas cuándo estás frente a un engaño. Recuerda, si algo suena demasiado perfecto, probablemente es una imitación. Yo soy Betsy y esto fue Inteligencia Artificial en tu bolsillo. Nos vemos en la próxima edición de Factor FinTech. En un mundo donde la inteligencia artificial redefine industrias, gobiernos y hasta la vida cotidiana, México da un paso histórico con la creación de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy en Factor FinTech nos acompaña Alejandra Lagunes. Ella es directora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Bienvenida. Muchas gracias, Ian.
Gracias, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta y agradecida de que me inviten a platicar de lo que hemos hecho desde la Alianza. ¿Qué te parece si empezamos con eso, Alejandra? ¿Qué es la ANIA? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué se trata? La Alianza se creó cuando yo todavía estaba en el Senado, como senadora de la República, viendo la llegada de ChatGPT, ¿no? Es en noviembre de 2022. El ecosistema de tecnología de México buscó un espacio donde pudiéramos debatir, donde pudiéramos realmente hacer una estrategia país y ver qué hacíamos con esta tecnología, ¿no? Desde una perspectiva de estrategia país, pero también desde una perspectiva de regulación. Entonces, se crea la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde expertos, más de 500 expertos de todos los sectores, de la academia, de sociedad civil, de organismos internacionales, de gobiernos, nos reunimos para debatir, para hablar sobre diferentes temas, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores y que de manera muy específica entendiéramos cómo podíamos como país aprovechar la inteligencia artificial, pero también no dejar nunca de vista que tenemos que proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces, desde ahí se crea la Alianza Nacional. Es una plataforma multisectorial, multidisciplinaria, un modelo de gobernanza totalmente innovador, en donde realmente en una mesa horizontal todos nos pusimos a trabajar en una propuesta que pudiéramos, en dos sentidos, pudiéramos entregarle a la nueva administración una propuesta de estrategia país y por otro lado que yo desde el Senado pudiera presentar iniciativas de regulación de inteligencia artificial. Así nació la Alianza. Yo salgo del Senado hace algunos meses y la Alianza sigue porque la inteligencia artificial es una tecnología que va a cambiar absolutamente todos los sectores. Se le llama tecnologías de amplio propósito porque no hay un sector que no vaya a transformar. Entonces, sí se requiere que todos los sectores involucrados estemos participando en un nuevo modelo de gobernanza, es decir, ¿qué vamos a hacer con esta tecnología? Y hablas de algo bien importante, la inteligencia artificial, que hoy juega un papel muy importante en la vida diaria, en la vida empresarial. Hablas mucho de transformación también, que eso impacta muchísimo. Pero sobre todo, en un país como México, con tantas brechas sociales y digitales, ¿cómo ha podido la ANIA contribuir en una adopción de la inteligencia artificial mucho más inclusiva y sobre todo equitativa? Ese es uno de los puntos más importantes, Paula, porque la inteligencia artificial hoy está desarrollada por principalmente dos países, Estados Unidos y China. Se dice que el mundo es bipolar, ¿no? Sí. O sea, la carrera tecnológica está en estos dos países. Entonces, ¿qué pasa con países como México? ¿Qué pasa con los países, más de 130 países del sur global, ¿no? De estos países que todavía tenemos grandes retos, grandes brechas. Es otra conversación. Completamente. ¿No? Completamente. Entonces, desde ahí, tomando en cuenta las brechas que aún tenemos de conectividad, de habilidades digitales, de inclusión financiera, pues desde ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque esta tecnología avanza tan rápido, pero no podemos dejar de ver que tenemos deudas históricas. Y estas deudas históricas son necesarias resolverlas para que esta tecnología realmente sea democrática, para que los beneficios lleguen absolutamente a todas las personas y no solamente a quienes tienen el acceso. Exacto. Y por ejemplo, Alejandra, si hablábamos justamente de esta democracia, ¿qué papel juega el sector privado y la academia en esta alianza? ¿Habrá compromisos vinculantes o marcos regulatorios? ¿Cómo ves esta parte? Pues hoy el gran debate internacional es la regulación. Es cómo regulamos algo que es muy difícil de entender hacia dónde va. Los expertos de inteligencia artificial, los expertos de tecnología, incluso dicen que estamos a muy pocos años de llegar a la singularidad, a este momento en el que la inteligencia de las máquinas pueda superar la inteligencia humana. Y cuando ese momento llegue, incluso es muy difícil predecir qué va a pasar, ¿no? Tu pregunta es, ¿qué va a pasar con la iniciativa privada? Pues hoy hay acuerdos,
hay en algunos países se han sentado las empresas, que además son 2 empresas, las grandes, que son los desarrolladores, se han sentado con los gobiernos a decir, vamos a ser transparentes, vamos a explicar cómo estamos tomando las decisiones, ¿no? O sea, realmente es un poco de autorregulación. Algunos países sí están regulando, como la Unión Europea. Otros países como Estados Unidos dijo, no vamos a regular, o sea, lo que queremos es que haya innovación. Entonces hay lineamientos, hay acuerdos, hay principios que tenemos a organismos como la UNESCO, como la ONU, como la OCDE, que han estado trabajando en principios, ¿no? Y estos principios las empresas se están adhiriendo. Pero sin duda, la pregunta me parece que no es si hay que regular o no. Claro que hay que regularla, pero hay que ser muy responsables en cómo regularla. Es como querer regular un cuchillo, ¿no? Con un cuchillo puedes hacer mucho daño, pero también puedes hacer cirugías, muchas cosas, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Entonces, me parece que la regulación, y por ahí va la luz que estamos viendo en el tema regulatorio, tenemos que regular por sector y por consecuencia del uso. Entonces, ¿cómo se va a usar la inteligencia artificial en salud? ¿No? Bueno, hay que ver en qué temas y qué consecuencias hay. Y entonces ahí se va a empezar a regular. Entonces es una regulación bien compleja y bien diferente, ¿no? A lo que hemos estado haciendo. Algo totalmente nuevo. Nuevo, hay que cambiar el paradigma de la regulación también, ¿no? Se habla de las regulaciones flexibles. Pues, ¿cómo haces una regulación flexible si vemos cuánto tardas en aprobar una ley y luego cambiar una ley? Pero sí se necesita cambiar el paradigma de muchas cosas, sobre todo en ¿quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿No? Cómo yo como usuario tomo otra vez el control de mis datos, de mi privacidad. Entonces, va por ahí mucho del tema regulatorio y hay países que están siendo muy pioneros en este tipo de regulaciones. Y de verdad falta muchísimo por hacer, pero como bien lo comentas, la parte regulatoria creo que es el eje central, la parte medular de todo esto, ¿no? En cualquier ámbito. Y si hablamos de crisis, que bien lo comentaste, y de visión sobre todo a largo plazo de la ANIA, en términos de impacto económico, educativo y social para México, ¿cuál sería tu visión, tu comentario personal? México tiene uno de los mejores códigos postales del mundo, ¿no? O sea, somos vecinos de uno de los líderes desarrolladores de inteligencia artificial, tenemos acuerdos comerciales con importantísimos. Por lo tanto, México se vuelve muy estratégico en el tema de inteligencia artificial, como un hub de desarrollo. O sea, si nosotros logramos entender que podemos convertirnos en un país desarrollador de esta tecnología en vez de consumidor, que hasta hoy hemos sido consumidores, grandes consumidores de tecnología. ¿Aún no somos desarrolladores? No somos desarrolladores de inteligencia artificial. Entonces hay como varias vías, ¿no? Que tenemos que, como país, pensar estratégicamente en cómo nos convertimos y pensando a largo plazo, Paula, o sea, es cómo dejamos a las generaciones que vienen, ¿no? Esta gran oportunidad. Pues tenemos entonces que invertir, me parece que en esto. O sea, tenemos que pensar en hubs de innovación, en cómo desarrollamos talento, en cómo detonamos infraestructura, en una política de Estado que trascienda sexenios y que podamos ver a México ver la inteligencia artificial y el lugar estratégico que tiene México, porque además es estratégico a nivel regional. Somos el puente, ¿no? Con toda la región latinoamericana. Somos toda la región, bueno, o sea, la lengua española, ¿no? O sea, el español. O sea, me parece que México es estratégico para el futuro de la inteligencia artificial y que como país no podemos perdernos esta oportunidad. Desde la ANIA, desde la Alianza, estamos trabajando justo en esto. O sea, cómo trabajamos con todos los sectores. Le llamo la cuarta hélice, ¿no? O sea, es la academia, la industria, sociedad civil y el gobierno, y cómo trabajamos para hacer esto posible, para así convertirnos en un
hub de desarrollo de inteligencia artificial. Excelente, hay muchísimo trabajo por hacer. Gracias de verdad por abrirnos la visión, por abrirnos el conocimiento en cuanto a la inteligencia artificial. Y lo más importante también, que los gobiernos o los sexenios que sigan, pues también continúen con esos trabajos, ¿no? Para que México pues, se vuelva un país desarrollador de la inteligencia artificial. Alejandra Lagunes, gracias de verdad. Paula. Fue un placer que nos hayas acompañado. Nos acompañó nuevamente Alejandra Lagunes, quien es directora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Y nosotros continuamos con más aquí en Factor FinTech. ¿De verdad todas las empresas necesitan inteligencia artificial? Hoy ponemos el foco en una pregunta clave. ¿La inteligencia artificial es esencial en todos los sectores o solo en contextos estratégicos muy específicos? Para esto nos acompaña Itzul Girón. Ella es líder en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, Itzul, sabemos que la inteligencia artificial da una ventaja competitiva. Pero ¿qué pasa contra el rezago que existe de tecnología en muchos de los sectores? Porque esto genera que grandes empresas avancen demasiado mientras las pequeñas empresas se ven desplazadas. ¿Cómo ves esta parte? Me parece que en realidad es una perspectiva incorrecta, ¿no? Venga. La inteligencia artificial hoy es el mayor activo estratégico que tenemos como humanidad. Es una herramienta que potencia desde las grandes hasta las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas hoy tienen el reto, por supuesto, de aprender, de poder tener accesibilidad a Internet, pero todos ya sabemos usar un celular, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que ha venido es a potenciar todas estas tecnologías a través de nuestros teléfonos y a través de poder interactuar con sistemas inteligentes que potencien los negocios, que favorezcan la comunicación, que hagan proyectos, que los proyectos que hoy implementamos tanto en las pequeñas como en las grandes empresas sean más ágiles, básicamente, ¿no? Ok, entonces la inteligencia artificial no está únicamente diseñada para estos grandes centros de cómputo, estas grandes empresas, como lo dices, ya está hasta en la palma de la mano a través de un celular. Así es. Pero ¿qué pasa entonces esas empresas que todavía, hablemos por ejemplo de los emprendedores, de las pymes, qué pasa con estos que les cuesta trabajo adaptarse, inclusive hasta lo que vemos al día de hoy, utilizar estos centros de mensajería automáticos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos en la cuestión de la adopción de tecnología? ¿Se está buscando la incorporación de ellos, de educación a utilizarlos? ¿Cómo va esta parte? Hoy los mismos modelos de lenguaje largo a través de los agentes pueden ser unos potenciales educadores incluso de la tecnología. Hoy a través de que tener modelos generativos podemos a través del audio, del texto, de las imágenes crear contenidos mucho más atractivos para poder educar a estas poblaciones, ¿no? Se convierte en realidad en una herramienta y a su vez en un catalizador de estas nuevas habilidades. Se dice mucho, por ejemplo, que en México no tenemos laboratorio tecnológico. Afortunadamente sí, tenemos uno de los primeros laboratorios tecnológicos, por ejemplo, que está entrenando un modelo de inteligencia artificial experto, un modelo de lenguaje largo experto en México, en la cultura, en su economía, en el movimiento comercial. Esto permite que varias de las empresas que hoy existen en México, pymes, puedan accesar a inteligencia comercial, puedan accesar a un modelo que les va a decir cómo hablarles a sus clientes, cómo pautar en Facebook. Este modelo Matria AI, es el modelo, por ejemplo, que está colaborando con Meta para fortalecer el ecosistema de las pymes y enseñarles cómo tener un buen estudio de mercado a través de Matria, cómo generar comunicación y poder utilizar agentes de inteligencia artificial para generar contenidos publicitarios en las diferentes redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, decirles a todos los emprendedores que sí tenemos un modelo de inteligencia artificial mexicano, Matria AI, y esto ha sido posible gracias a tres cosas. Que tenemos talento mexicano, ¿no? Es un laboratorio constituido por mexicanos y con talento muy, muy bueno, y que tenemos infraestructura, ¿no? Se dice que en nuestro país no hay infraestructura. Sí, uno de nuestros laboratorios tiene los primeros pods de inteligencia artificial en México que nos han permitido entrenar este modelo, y estamos generando alianzas estratégicas con universidades, con escuelas, con el mismo gobierno, colaborando para poder implementar este modelo experto para las pymes, para las empresas, ¿no? Para grandes empresas que puedan favorecer también toda la cadena comercial y logística de nuestro país. Pues ya lo saben,
No importa si eres un emprendedor, una pyme o una gran empresa, hay una solución de inteligencia artificial que se adapta a tus necesidades y más con una solución mexicana como Itzul nos acaba de mencionar. Claro. ¿No? Muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos justamente a Itzul Girón. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Muchas gracias, Itzul. Gracias. Hoy en el origen de... ¿Dónde da más rendimiento tu dinero hoy? Te explicamos cómo han evolucionado los instrumentos de ahorro en México y por qué muchos usuarios están migrando de los CETES tradicionales hacia SOFIPOS y plataformas fintech que prometen rendimientos mucho más altos. Todo comenzó con los CETES, los certificados de la tesorería, que han sido durante décadas la inversión más segura del país, respaldados por el gobierno con tasas de rendimiento claras y sin sobresaltos. Fueron por mucho tiempo el camino favorito para proteger tu dinero, hasta que nuevas alternativas empezaron a competir. En los últimos años, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, comenzaron a destacar con tasas que superan el 12% anual. Pero, ¿cómo es esto posible? Estas instituciones, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ofrecen productos regulados pero con menor carga operativa que la banca tradicional. Y con esquemas como el seguro de depósito de hasta 25,000 UDIs, que también ofrecen tranquilidad. Pero el verdadero giro llegó con las plataformas fintechs. Apps como EiBanco, Finsus o NuMéxico están democratizando el acceso a instrumentos que antes solo estaban al alcance de unos pocos. Y además, con rendimientos que pueden llegar hasta el 15% anual. Y entonces, ¿dónde conviene más ahorrar? La respuesta está en tu perfil. Número 1. Si priorizas seguridad total, son los CETES. En el número 2 está, si quieres mejorar tasas con respaldo legal, las SOFIPOS. Y número 3, si buscas rendimiento con experiencia digital, las fintech. En todos los casos, lo más importante es comparar y entender qué riesgos estás dispuesto a asumir, porque hoy más que nunca tu dinero tiene opciones para crecer. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. ¿Les ha pasado que en un momento de urgencia necesitan dinero y lo que parecía una solución termina convirtiéndose en un verdadero infierno? Todo comienza con una promesa tentadora. Dinero fácil, sin aval, sin buró y con aprobación inmediata. Pero una vez que descargas la app, el precio que pagas no es solo económico, sino también emocional y personal. Estas aplicaciones, al instalarse, solicitan permisos excesivos. Acceso a tus contactos, fotos, ubicación y redes sociales. Y una vez que tienen esos datos, los usan como arma para presionarte. Si no pagas a tiempo, incluso aunque ya lo hayas hecho, comienzan las llamadas intimidantes, mensajes de acoso y amenaza que llegan incluso a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Según un reporte de la Conducef, ya se han detectado más de 660 aplicaciones montadeudas que operan fuera de la ley. La mayoría ni siquiera están registradas en el sistema financiero y muchas de ellas cambian de nombre cada pocas semanas, obviamente para no ser rastreadas. Pero ¿cómo puedes protegerte? Aquí algunas señales de alerta. No aparecen en el registro oficial de la Conducef o el CIPRES. No tienen domicilio fiscal ni aviso de privacidad visible. Te exigen permisos injustificados en el teléfono y posteriormente te cobran intereses abusivos y modifican las condiciones después del préstamo. También usan mensajes amenazantes o violencia digital como método de cobro. Lo más alarmante es que estas apps apuntan a los sectores más vulnerables, personas sin acceso al sistema bancario tradicional, que recurren a estas plataformas por necesidad, no por elección. Pero hay una buena noticia. Sí existen alternativas legales y sobre todo confiables. Hoy hay fintechs reguladas que ofrecen microcréditos con reglas claras, tasas transparentes y sin prácticas abusivas. Antes de descargar cualquier aplicación financiera, infórmate. Verifica que esté registrada oficialmente. Consulta el CIPRES. Revisa su reputación en redes sociales y en la tienda de aplicaciones. Y nunca entregues permisos sin saber para qué se usan. Porque en el mundo fintech, la tecnología debe empoderarte, no ponerte en riesgo. Yo soy Ian Dávila y esto fue Fintech
en la vida diaria. Mientras llega el próximo episodio, te invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales en @FactorFintech. Comparte, comenta y súmate a la comunidad que está transformando las finanzas desde la tecnología. Y no olvides visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo. Yo soy Ian Dávila. Y yo soy Paola Alcocer y esto fue Factor Fintech. Hasta la próxima.